Hola, buenos días. ¿Cómo estáis todos? Espero que muy bien. Este es un vídeo del canal de Anatomía Humana General. Es un vídeo que pertenece a la serie del aparato circulatorio y en concreto hoy vamos a explicar el tema de la vascularización arterial del tronco que se incluye dentro de la vascularización del circuito sistémico. Lo primero es recordar que los vasos sanguíneos pueden dividirse en dos circuitos, el pulmonar y el sistémico. El circuito sistémico es el encargado de llevar la sangre oxigenada desde el corazón a todos los órganos y transportar la sangre, en este caso ya desoxigenada, de los órganos hacia el corazón. Comienza entonces en el ventrículo izquierdo del corazón y terminará en la aurícula derecha. La arteria aorta es la principal arteria del cuerpo, pues da origen directa o indirectamente a todas las arterias de la circulación sistémica. Se extiende desde el corazón, más concretamente desde el ventrículo izquierdo, hasta la cuarta vértebra lumbar, donde se divide en sus tres ramas terminales. Las dos arterias ilíacas comunes, la derecha y la izquierda, que irrigarán la pelvis y los miembros inferiores, y la arteria sacra media. En esta arteria distinguimos tres porciones diferentes. Por un lado tenemos la aorta ascendente. La segunda porción será el arco o callado aórtico. Y por último, la tercera porción será la aorta descendente. Esta atraviesa el tórax y el abdomen, por lo que podemos distinguir dos segmentos, una arteria aorta descendente torácica y una arteria aorta descendente abdominal. Ahora vamos a explicar cada una de las porciones de la arteria aorta, teniendo en cuenta su recorrido y las relaciones que tienen con las diferentes estructuras anatómicas que se encuentran alrededor, y por último las ramas colaterales de la arteria aorta en cada una de estas porciones. Empezamos con la aorta ascendente y para describir esta porción hemos escogido un dibujo que representa la visión anterior del corazón y de los grandes vasos. Antes que nada vamos a poner los puntos cardinales para situarnos en nuestra imagen, de modo que todo esto será derecho, el lado derecho, y todo esto será el lado izquierdo. Volviendo a la aorta ascendente, vemos que se encuentra dentro del saco pericárdico. Tiene su origen en el ventrículo izquierdo, donde observamos un orificio, que es el orificio aórtico, con la válvula sigmoidea o semilunar aórtica. Esta salida se encuentra posterior a la salida de la arteria pulmonar. En un primer momento, la dirección de la arteria aorta es ascendente hacia la derecha y hacia anterior. Aquí en el dibujo lo he representado con esta línea discontinua, puesto que estaría fuera del alcance de nuestra vista, estaría posterior, no lo podríamos ver. De esta manera la arteria aorta se dispone, como ya sí que podemos ver en la imagen, a la derecha de la arteria pulmonar y a la izquierda de la vena cava craneal o superior. Por delante tendría el timo, o los vestigios del timo, y el esternón. Y por detrás tendría la arteria pulmonar derecha. La descripción de esta arteria ya la hicimos en otro vídeo donde describíamos los vasos de la circulación menor. ¿Vale? Os voy a poner un link en la descripción por si acaso todavía no habéis visto ese vídeo. Esta porción de la aorta ascendente tiene una longitud aproximada de 4 centímetros y se continuará con la siguiente porción, que es el arco aórtico o callado aórtico. ¿Cuáles van a ser las ramas colaterales de esta porción ascendente? Bueno, pues las ramas colaterales son las arterias coronarias, que como vemos aquí en la imagen tenemos la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda. Son las destinadas a irrigar el propio corazón. Ahora vamos a pasar a describir el arco o callado aórtico. Este callado o arco aórtico se dirige hacia atrás
y hacia la izquierda, describiendo un arco, de ahí su nombre, cóncavo hacia abajo. Al finalizar el arco, la arteria aorta se sitúa en la parte lateral izquierda de la cuarta vértebra torácica y a partir de aquí continuará con una dirección descendente constituyendo la siguiente porción. Si volvemos al arco, este arco está situado en el mediastino superior. De la concavidad de este callado nacen tres grandes arterias que van a irrigar el cuello, la cabeza y los miembros superiores. Si la vemos de delante a atrás y de derecha a izquierda, son las siguientes. La primera, el tronco arterial brachiocefálico. Esta arteria se dirige hacia craneal, en una dirección un poquito oblicua hacia la derecha, y a la altura del orificio torácico superior se va a dividir en las arterias subclavia derecha y carótida común derecha. La segunda rama del callado aórtico es la arteria carótida común izquierda. Y la tercera, y más posterior, sería la subclavia izquierda. En cuanto a las relaciones, en la parte izquierda tenemos esta imagen esquemática, una visión lateral, en la que podemos apreciar que el callado aórtico pasa por encima de la bifurcación de la arteria pulmonar. De hecho, el callado y esta bifurcación de la arteria pulmonar están unidos por un pequeño ligamento que se ve aquí en la imagen, que es el ligamento arterioso. El arco aórtico también se va a relacionar con diversas estructuras nerviosas y linfáticas. En esta imagen apreciamos su relación con el nervio vago o neumogástrico y con el nervio frénico. También se relacionará con el conducto torácico, que no se puede apreciar en esta imagen porque tendríamos que quitar el corazón para poder verlo. Y este conducto torácico ya lo hemos descrito previamente en un vídeo del sistema linfático. También os dejo un link en la descripción por si queréis volver a verlo. Si pasamos a la aorta descendente, la primera porción que apreciamos en estas imágenes es la porción torácica. Es decir, que ahora vamos a describir la arteria aorta descendente en su porción torácica. Esta porción descendente torácica se origina como continuación del callado o arco aórtico a la altura de la cuarta vértebra torácica y se extiende hasta el orificio aórtico del músculo diafragma. Lo primero, como siempre, es poner nuestros puntos cardinales en las imágenes, de manera que en esta imagen lateral vemos que todo esto será anterior y esto posterior, y en esta imagen posterior vemos que toda esta parte es el lado izquierdo y toda esta parte es el lado derecho. Bueno, esta aorta descendente torácica se sitúa en el mediastino posterior y desciende pegada o adosada a la parte anteroizquierda de los cuerpos vertebrales. Tiene un trayecto un poquito oblicuo, de manera que en la parte más craneal se sitúa en la parte izquierda del esófago, como se puede apreciar en esta imagen, y cuando va llegando hacia el diafragma se sitúa posterior al esófago. Esta porción también tiene otras relaciones. A la izquierda se relacionará con el pulmón y con la pleura izquierdas. A la derecha con el conducto torácico y la vena ácigos. En esta imagen vemos la vena ácigos. El conducto torácico no está representado, pero la vena ácigos sí. Por detrás también se relacionaría con la vena hemiácigos, que es esta de aquí, y por delante con la arteria pulmonar izquierda, el pericardio y el bronquio principal izquierdo. Esto lo podemos ver en esta imagen lateral. ¿Cuáles van a ser las ramas colaterales de la arteria aorta torácica? Bueno, pues para describir estas ramas colaterales vamos a dividirlas en dos. Unas parietales, es decir, que se dirigen hacia la pared, y otras viscerales, hacia las vísceras que se encuentran en el interior del tórax. Si queremos acordarnos bien de estas ramas parietales, lo que podemos hacer es preguntarnos qué estructuras forman parte de la pared torácica. ¿Qué estructuras forman parte? Pues serán las costillas, los cartílagos costales, el esternón y como suelo tendremos el diafragma, ¿no? Bien, pues ¿cuáles van a ser las ramas parietales? Las ramas parietales entonces serán las ramas
las arterias intercostales posteriores, son estas de aquí, en cada espacio intercostal, las arterias subcostales y las arterias frénicas superiores. Frénicas son las que van al diafragma. Con las ramas viscerales podríamos hacer lo mismo, el mismo ejercicio que con la pared torácica. Nos imaginamos qué órganos se encuentran en la cavidad torácica, ¿no? Y así podremos ver que ramas viscerales tenemos las arterias bronquiales. Estas se dirigen hacia los pulmones. Cuidado, las arterias que se dirigen a los pulmones, a irrigar los pulmones, a darle la vascularización a los pulmones, son las arterias bronquiales. Las arterias pulmonares pertenecen al circuito menor, a la circulación menor. No tienen nada que ver con la irrigación. Esas serían para realizar la hematosis, el intercambio de gases. También tendríamos ramas esofágicas, las veis aquí, hacia el esófago. Ramas mediastínicas para el resto de los órganos mediastínicos y ramas pericárdicas. El corazón aquí tampoco lo incluimos porque las arterias que irrigan el corazón, las hemos dicho antes, son las arterias coronarias, que son ramas de la arteria aorta ascendente. Bueno, una vez que la arteria aorta ha atravesado el orificio del diafragma, nos encontramos con la aorta descendente abdominal. Es la porción de la aorta descendente que va desde este orificio diafragmático hasta la finalización de la aorta, cuando más o menos a la altura de la L4, es decir, de la cuarta vértebra lumbar, se divide en sus tres ramas terminales. Las arterias ilíacas comunes, derecha e izquierda, y la arteria sacra media, que hemos visto antes en el esquema que representaba toda la aorta. Esta porción se sitúa en el espacio retroperitoneal. Ya explicaremos en otro vídeo del aparato digestivo qué quiere decir eso. Se sitúa por delante de la columna vertebral y de la cisterna del quilo, del sistema linfático, pertenece al sistema linfático. Se sitúa a la izquierda de la vena cava caudal inferior y tiene por delante el complejo duodenopáncreas, las venas esplénica, renal y suprarrenal izquierdas, el peritoneo posterior y las asas intestinales. Todas estas estructuras se han retirado en el dibujo para que podamos apreciar la arteria aorta descendente abdominal. ¿Cuáles son las ramas colaterales de esta arteria aorta abdominal? Bueno, pues igual que en la aorta torácica, vamos a dividir las ramas en unas ramas parietales. En estas encontramos a las arterias lumbares y las arterias frénicas inferiores, frénicas, que van al diafragma. Acordaros que el diafragma es un músculo que forma parte del techo del abdomen o el suelo de la cavidad torácica, por eso tenemos frénicas en el tórax y en el abdomen. Y también tendríamos unas ramas viscerales. Pero aquí en el abdomen tenemos dos tipos de órganos. Tenemos por un lado los órganos pares, y las ramas que van a dar a estos órganos pares son las arterias suprarrenales, las arterias renales y las arterias gonadales, dependiendo del sexo. Si es mujer serían arterias ováricas o si es hombre serían arterias testiculares. Estas últimas arterias gonadales, aunque en el sujeto adulto o ya nacido no se sitúen en la cavidad abdominal, porque los ovarios se sitúan en la pelvis y los testículos se sitúan en la bolsa escrotal, sí que en un primer momento el origen en el desarrollo era abdominal. Por eso la vascularización viene de la aorta abdominal. Las otras ramas viscerales que tenemos son ramas impares. Y aquí tenemos tres ramas impares. Tenemos por un lado el tronco celíaco, que irriga las vísceras supramesocólicas, es decir, el hígado, las vías biliares, el estómago, el esófago abdominal, el bazo, y también contribuye a la vascularización del complejo duodeno-páncreas. Este tronco celíaco se divide en estas tres arterias que veis aquí, en la arteria gástrica izquierda, hepática común y esplénica. La siguiente rama impar de la arteria aorta, que se sitúa en la cara anterior por debajo del tronco celíaco, es la arteria mesentérica superior.
Esta arteria mesentérica superior irriga el yeyuno ilion, el ciego, el apéndice, la mitad derecha del colon y junto con el tronco celíaco también irriga el complejo duodeno-páncreas. Y por último nos encontramos a la arteria mesentérica inferior. Esta también se sitúa en la cara anterior de la arteria aorta y va a ser la encargada de irrigar la mitad izquierda del colon transverso, el colon descendente y la parte alta del recto. Aquí vemos en esta imagen el tronco celíaco. Sería una representación del tronco celíaco con sus tres ramas, la arteria gástrica izquierda, la hepática común y la arteria esplénica. En esta imagen vemos la arteria mesentérica superior, con todo lo que va a irrigar, todas las asas intestinales del yeyuno ilion, el ciego, el apéndice, el colon ascendente y la mitad del colon transverso, y también parte del complejo duodeno-páncreas. Y por último aquí tenemos la arteria mesentérica inferior, que es la encargada de irrigar la mitad izquierda del colon transverso, todo el colon descendente, el sigmoide y la parte alta del recto. Esta es la bibliografía que he utilizado para realizar este vídeo. Quiero recordaros que todos estos vídeos son un apoyo, ¿vale? Es un apoyo para que podáis estudiar, pero que en ningún caso deben sustituir a los libros, a los atlas de anatomía, los textos de anatomía, que debéis de consultarlos y estudiar allí la materia. Pues hasta aquí el vídeo de las arterias del tronco, que pertenece a la serie de vídeos del aparato circulatorio. Espero que os haya servido para vuestro estudio y repaso de la asignatura. Si te ha gustado, dale un like y comparte el vídeo. Si hay alguna cuestión que no os ha quedado clara o queréis que subamos vídeos de algún tema en concreto, podéis ponerlo en los comentarios. Desde el canal de Anatomía Humana General os deseo un feliz día y feliz estudio.